Perdón, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el tema que, bueno, con la parte que quedamos ayer. Ya les comparto pantalla. Un momentito, por favor. Ok. Eh, Se me escucha y se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, 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 ingeniera, se escucha fuerte y claro. Oh, listo. Vamos a hacer un pequeño resumencito de lo que vimos ayer. Ayer hemos visto qué es una auditoría en general y qué es una auditoría de sistemas o una auditoría informática. Hemos hablado también acerca de hacia qué está orientado y qué es lo que buscamos a través del proceso de realización de auditoría. Según el enfoque tradicional, una auditoría es aquella que no, podemos hacerla a través de eh, muestras de operaciones manuales, recálculo, comparaciones, una auditoría tradicional, digamos, ¿no? En el enfoque moderno, ya sabemos que hoy existen, en la actualidad existe lo que es la parte de la ayuda, o si quieren ver, de que la utilización de los equipos electrónicos. Sí, Leonardo, ¿lo escuchó? ¿Tiene alguna consulta? Sí, sí, ingeniera, ¿Se gracias, escuchó? gracias por permitirme. Eh, Visto y analizado desde anoche todo lo que ha presentado, ¿qué diferencia existe entre una auditoría y una implementación de sistema de gestión de calidad enfocado a la seguridad de la información? Porque he visto Ya. mucha similitud he visto. Sí, efectivamente son bastante similares, pero el fin es lo que les diferencia. ¿Ya? Si bien nosotros hacemos una auditoría para poder identificar cuáles son los riesgos, cuáles son las vulnerabilidades que podemos tener en determinados procesos, o si es que los procesos se están llevando a cabo de forma correcta, eso va a lo que es la función de la auditoría, digamos, ¿no? Ir y buscar, encontrar y cuáles son las recomendaciones que el auditor puede proponer. Cuando estamos hablando del cumplimiento de ciertas condiciones para poder implementar o, en su caso, digamos, alguna norma, ¿sí? De cumplimiento, como la ISO, por ejemplo, si la organización quiere realizar o tener esa certificación a la calidad como organización, entonces el proceso resulta bastante similar o parecido, ¿no? Dice, no cumple, si cumple este procedimiento, no cumple, va. Y así, de esa forma, lo ven, lo analizan y lo puntualizan, si quieren, lo cual le ponen una cuantificación numérica para poder certificar o no certificar a esa institución dependiendo de lo que se desea obtener. ¿Le aclaré, Leonardo? Vamos a ver un Sí, poquito de eso sí, más abajito. sí, 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 tiene muchas similitudes, por eso la pregunta que le hacía. Y la similitud tanto en la implementación de la norma ISO 27002, llamémoslo así, que es la de seguridad de la información, y obviamente todo lo que hemos abarcado y hemos visto anoche, y me imagino que hoy día vamos a ver un poco más, tiene gran similitud, tiene prácticamente todos los temas que se ven dentro de la información, dentro de la seguridad, el manejo de la información y de los datos para el área de TI específicamente, tiene mucha similitud. Gracias, Genera. Correcto. Ok. Bueno, vamos a retomar un poquito y sí lo vamos a ver más adelantito todo. Le voy a explicar más o menos qué es lo que hace toda la familia ISO y las metodologías que existen para hacer una auditoría. Cuando hablamos del enfoque moderno de las auditorías, ya sabemos o ya están definidos ya sabemos que dentro de cualquier organización encuentran un proceso administrativo, ¿no ve? Pues, ¿qué son los procedimientos o procesos administrativos? Son los pasos a seguir para cumplir algo. También se implementan nuevos controles.
¿cierto? Hace unos 25 años no había control biométrico, por ejemplo, para el marcado de asistencia en las organizaciones o en las empresas. Eran las tarjetas, un tarjetero colocaba una tarjeta en un reloj y el reloj marcaba la hora de ingreso, digamos, ¿no? Se movía o se acomodaba el reloj, iba y marcaba con una tarjetita su horario de salida. Ahora no, ahora ya hay una implementación de controles, digamos, ¿no? Como es la huella dactilar, qué sé yo, la retina, el rostro, le sacan una foto, entre otras cosas. Dentro de lo que es TI también se habla o van a escuchar el término de revisar la caja negra de los programas o de los lenguajes o los logs, ¿no? Que los logs vendrían a ser todo el historial que lo que va haciendo la computadora en un momento determinado. Los programas o los sistemas de información también tienen que tener esos logs, ¿ya? Y adicionalmente también están lo que son las implementaciones de los controles de salida. Cuando nos referimos a controles de entrada y de salida, nos referimos no solo a los controles físicos, sino a los lógicos también, ¿sí? ¿Cómo controlamos el ingreso de personas a un sistema? A través de su usuario y su contraseña. ¿Cómo se controla que esa persona esté conectada y haciendo una determinada operación dentro de un sistema? Qué sé yo, si se va y la deja el sistema abierto, en algún momento debe haber una política que se salga automáticamente del sistema, entonces ya podríamos decir que vendría a ser un protocolo o un procedimiento de control de salida. ¿Qué aspectos deberemos considerar para efectuar una auditoría del sistema? Aquí ya vamos un poquito más específico. Se debe considerar lo que es el ambiente del sistema de información, ¿sí? Dependiendo ahí, debemos tener en cuenta cuál es el grado de utilización de funciones automatizadas, ¿sí? Cuáles son procedimientos que automáticamente el sistema lo realiza. El volumen de las operaciones, la cantidad de datos que se generan en ese sistema, la estructura organizativa de la unidad de sistemas o la parte de TI, que en algunas empresas se llama gerencia de TI, jefatura de TI, entre otras cosas, y los conocimientos sobre tecnologías, procesos, herramientas y técnicas dentro del campo informático o de sistemas. Por ejemplo, dentro de una organización, aquí vemos un organigrama, uno general, digamos, ¿no? Donde vemos que en la parte derecha existe un comité de auditoría y existe una unidad que es auditoría interna. ¿Se acuerdan que ayer les dije que la mayoría de las organizaciones, en el caso de empresa o empresas, tienen que tener un departamento de auditoría interna? Sí, estos no necesariamente son dependientes de, si se dan cuenta, de la gerencia general, según el organigrama, sino viene hacia más arriba, ¿sí? O sea, en el caso de accionistas, directorios, si es que tuvieran más arriba que la gerencia general. Si se dan cuenta, dentro de este organigrama hay un gerente nacional comercial, seguramente debe haber un gerente de sistemas o si no una subgerencia de sistemas que depende de en alguna de las gerencias que se encuentren dentro del organigrama. Aquí está Gerencia Nacional de Tecnología y Operaciones, ¿sí? En algunos casos, por la complejidad de la organización, puede ser que tengan o no tengan una gerencia o si no, directamente un departamento de tecnologías de la información. Entonces, dentro de los sistemas de información, como dijimos hace rato, tenemos un entorno, tenemos el sistema de información, que el sistema de información lo que recibe datos, puede procesar los datos que están ingresando a este sistema y nos va a arrojar alguna salida por medio de reportes, qué sé yo. Y de otra vez volvemos a retroalimentar el sistema con cierta información y nos vuelve a generar, procesa y nos vuelve a generar informes, reportes, cuadros estadísticos, entre otras cosas, dependiendo hacia quién va orientada la información que se está generando en este sistema. Origen y fuentes de la información. Bueno, aquí creo que mi diagrama está un poquito desactualizado. ¿Quiénes son los que generan la información? Puede ser el entorno, ¿no? Las personas que forman parte de la empresa, porque son las que van metiendo los datos al sistema, las computadoras que forman parte de la red o donde está instalado los sistemas, los papeles
¿sí? Porque sabemos que en algún momento vamos a tener que cuadrar o verificar si se cumple o no se cumple, si está escrito o no está escrito. Y lo que nosotros vemos más son los medios de almacenamiento digital, ¿sí? Hoy en día, en la actualidad, aquí ya vamos, migrando, si quieren ver, a lo que es la parte en la nube, ¿sí? Entonces, ahora en la nube, el Internet forma parte de un medio de almacenamiento digital, porque hay organizaciones que su base de datos completas la tienen en la nube, en algún servidor, ya no lo tienen físicamente dentro de la organización, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, levantan la manito y yo les doy la palabra. Cuando decimos auditoría de sistemas o auditoría informática, no estamos haciendo solamente una auditoría financiera, sino que también hacemos una auditoría operativa. Cuando les dije operativa, cuando se refiere a operativa, quiere decir que se tiene que verificar cuáles son las actividades que se realizan dentro de la organización para poder evaluar cuál es el rendimiento. ¿Se acuerdan? Ayer les comentaba, por ejemplo, para un sistema de control de inventario, qué productos, o sea, el sistema me tiene que arrojar información sobre qué productos voy a comprar en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Adicionalmente a eso, también tiene que, por ejemplo, dentro del Departamento de Tecnología de la Información, debe haber cuáles son los contratos que yo tengo como empresa o una organización para con empresas de afuera o terciarias que me prestan un servicio, ¿sí? Vamos siguiendo a ver cuáles son las metodologías y estándares que existen. Hoy en día existen diferentes metodologías, si quieren ver, que están asociadas a lo que es la auditoría, que es lo que comentaba su compañero. Hay un modelo que se llama el COSO, que es un modelo de control interno que establece un modelo básico de control y de gobierno, ¿sí? No es que este modelo está basado, por ejemplo, en las buenas prácticas y vamos a verlo un poquito más adelante. También existe una metodología que es COVID, si no me equivoco, ahorita están en el 5, en Bolivia creo que están en el 5. Este COVID me permite ver cuáles son las políticas de seguridad que tienen en el manejo de la información que tienen dentro de la organización. Entonces, en el COVID se ve lo que es administración, usuarios y también lo que es la auditoría de sistemas. Aquí entra la más conocida y que seguramente ustedes ya la han visto en algún determinado momento. Toda la familia ISO, la 27001, por ejemplo, es la que detalla aspectos básicos para la protección de la información. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ayer les decía que la información o los datos tienen que ser correctos, completos y exactos? Entonces tiene que cumplir con ciertas características para poder decir que esa información o la información que se está generando es de manera segura. Veamos un poquito lo que es COSO. COSO está conformado, digamos, si lo pueden ver en el grafiquito, define cuáles son cuáles son los ambientes de control, el análisis de riesgo, tiene una parte de lo que es la información y la comunicación y el monitoreo. Dentro de los objetivos del COSO están todo lo que son las operaciones, reporte, cumplimiento, y aquí vemos lo que es la estructura de la identidad, o sea, está conformado por un cúbito, donde los componentes son los que ya les había mencionado. Entonces, hacen lo que es evaluación de riesgo, definen los ambientes de control, cuáles son las actividades, la información, comunicación y las actividades de monitoreo. Vamos un poquito a el marco definido de COSO para los controles internos. En esta metodología se utiliza, como dice ahí, para definir cuáles son los controles internos y para poder identificar cuáles son si es que existiera actividades fraudulentas en la parte financiera. Esta metodología proporciona un marco general para la prevención de fraude, entonces está orientado más a la parte financiera, ¿ya? Pero sí hace lo que es la parte de gestión de riesgo.
Aquí vemos los 3.25, perdón, que tiene COSO, la metodología COSO. Entonces tiene el ambiente de control, que es lo que busca, cuáles principios tiene que debe cumplir. La parte de evaluación de riesgos también tiene 4 principios, que son los que están en pantalla. Dentro de las actividades de control también define 4, y lo mismo para información, comunicación y las actividades de monitoreo. Y ahorita vamos a ver lo que es primero COVID y después ISO. ¿Qué es COVID? COVID me proporciona cuáles son las instrucciones que yo debo tener para poder diseñar e implementar una infraestructura de TI segura, ¿ya? Este COVID ayuda a garantizar que el sistema de las tecnologías de la información pueda mejorar y fortalecer su control. ¿Cómo lo hace? Bueno, aquí en pantalla vemos lo que es el COVID 4.0. Tiene bastantes fases, si quieren verlo así, y es no es redundante, sino es cíclica, ¿sí? Entonces se hace, por ejemplo, la parte de monitoreo, control interno que pudiera tener, hace una evaluación de riesgo, dentro de la planeación y organización, se va a la administración de cada soporte. Entonces va a verificar el cumplimiento de cada procedimiento dentro de lo que se refiere a TI, ¿sí? No quiere decir que abarque todo, sino tiene que ir a algo puntual, así como les dije, no voy a hacer una auditoría de toda la organización, sino voy a hacer una auditoría, qué sé yo, a los controles físicos que tiene esa organización o a los Amigo del controles frente, lógicos. Juaní, el que es por Ya lo que era, aquí ¿no? hay, por Que ejemplo, el COVID-5, el modelo de me entra COVID-5, del alma, dice. que está estructurado de Me otra entra manera el muy alma diferente. y empieza a dolerme, dice, todo mi cuerpo. Por favor, su micrófono. La anterior se parece hoy. Gracias. Ahora vamos a ver lo que es la 27.000. La 27.000 hoy en día es bastante amplia, ¿sí? Se dice que la 27.000, por ejemplo, en la 27.001 especifica los requerimientos necesarios para implantar y gestionar un sistema de gestión de sistemas de información, ¿no? Y esta es como la mamá de toda esa familia, o el papá, dependiendo. Por ejemplo, en la 27.002 se aboca directamente a lo que es el proceso de gestión de riesgo y se define a través de un conjunto de buenas prácticas o cuáles son las buenas prácticas que se deben seguir para poder implementar la 27.001. La 27.003, aquí como dice, proporciona una guía para la implantación de forma correcta. Entonces, la primera, la 27.002, me habla sobre la gestión de riesgo, y la 27.003 me habla de la guía que voy a implantar para poder obtener, digamos, efectivamente tener el cartón que diga con, con norma 27.001. Asimismo, la 27.004 establecen, por ejemplo, las métricas que se deben tener para poder implementar la 27.001. La 5 habla de la gestión de riesgos vinculados a los sistemas de información. Aquí tenemos otra más, seguimos con la 27.000. La 6 se habla de los requisitos que deben cumplir aquellas organizaciones que quieran ser acreditadas con esa norma. La 7 establece los procedimientos para realizar auditorías. Esta era la que en esta deberían enmarcarse los procesos de auditoría. La 9, la 8, cómo son los cómo se deben evaluar los controles para ver si se aplicaron de manera eficiente. La 9, perdón, contempla para la 27.001 para incluir requisitos nuevos y controles añadidos. La 27.010 está cuando se trata de información compartida entre varias organizaciones, cuáles son los riesgos. Entonces, me dice qué es lo que tengo que revisar, me dicen cómo tengo que revisarlo, me dicen orientado hacia qué tengo qué parte o qué requisitos tengo que cumplir para poder certificarse con una de esas normas. Entonces es bastante amplio. Hay otras normas que hablan acerca del manejo de correo seguro, hay otras
normas que dentro de la familia ISO que me dice cómo tengo que manejar la parte de redes seguras, entre otras, pero ese no es el fin de lo que estamos viendo ahorita. Aquí vemos que la ISO 27001, que bueno, ya la parte de seguridad de la información tiene que ir bien apegadita al cumplimiento de estos tres que vemos al centro, que es la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, ¿ya? Y todo lo que está alrededor son todas las áreas que deberían considerarse para tener o tener lo que es darle seguridad a la información. ¿Sí? Deben estar escritas las políticas de seguridad, se debe analizar la organización de la seguridad, la parte de gestión de activos, la parte de seguridad personal, seguridad física y ambiental, gestión de incidentes de seguridad, gestión de comunicaciones y operaciones, control de acceso, adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, gestión de la continuidad del negocio, la parte de conformidad, entre otras. O sea, si se dan cuenta, tienen todas las áreas posibles que pudiera haber dentro de lo que es la parte de gestión de un sistema de gestión de software, si quieren verlo de esa manera. Entonces aquí abarca todo lo que tendría que ver con el área de TI. Y si lo ven ahorita, todo está con letra chiquitita. Cada una de las áreas tiene cuáles son, qué es lo que tienen que tener, qué es lo que deben hacer y o hasta cuándo, digamos, ¿no? Porque si partimos de una base de conceptos de hasta cuándo o una información está vigente, no está vigente, es válida, no es válida, es necesaria, no es necesaria, también en los datos tienen un periodo de caducidad. ¿Sí? Los datos son válidos si quieren o son este, hasta que ese dato ya no me sirva, ¿no? Para generar algún tipo de reporte, de información. Entonces sí tienen su fecha de vencimiento, si quieren verlo así. Entonces no hay datos que van a ser de vida infinita, ¿no? Tienen su periodo de vida, entonces tienen su cumplimiento, cumplen y ya se desechan. Ya, cada una de estas áreas debe tener, por ejemplo, veamos aquí la parte de control de acceso. Debe existir, por ejemplo, dentro de la ISA dice política de control de acceso. Entonces, esta política de control de acceso debe estar por escrito. Debe existir, aquí está, vengo con mi carpeta al auditor si quiero, me están haciendo una auditoría de control de acceso. Estas son mis políticas de control de acceso. ¿Ya? Debería ver lo que es la gestión de acceso al usuario, cuáles son sus responsabilidades en esas políticas, cómo se hace un control de acceso a la red, cómo se hace un control de acceso al sistema operativo, y así vemos, incluso el teletrabajo está dentro de esta norma, ¿no? Y debería cumplir, ¿no? Si está claramente definida, si se cumple, si no se cumple, cuándo se habilita, cuándo no se habilita, cada una de las políticas que debe tener el área de TI. Vamos a ver un poquito de lo que son los procesos de auditoría, ¿sí? Dijimos que la auditoría va a ser dependiendo de para qué estoy buscando esta auditoría, ¿sí? Se habla de una auditoría regulatoria, que era lo que les mencionaba ayer, cuando la entidad está regulada por alguien más, ¿sí? En el caso de los bancos están regulados por la ASFI, y la ASFI les hace un proceso de auditoría, qué sé yo, cada una vez al año, ¿no? Para ver si ellos están cumpliendo, aboquémonos directamente al área de TI, si están cumpliendo con todas las políticas y lineamientos que deberían tener en el manejo de la información. También les piden lo que es la auditoría externa, ¿sí? Hay organizaciones donde les hacen una auditoría externa. De hecho, para algunas también es de cumplimiento obligatorio. Entonces, cada año deben presentar sus informes de auditoría externa, ¿ya? Y para eso hacen un contrato con alguna empresa que preste este servicio. La auditoría interna debe estar definida dentro de una organización
dependiendo del tipo de organización, en su reglamento, ¿no? En sus disposiciones generales, en su constitución de la empresa, qué sé yo. Y todos estos tipos de auditoría deberían estar aprobados por el ente máximo de esa organización. Para las públicas es la MAE, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva. Para las organizaciones que son privadas, bueno, el gerente general, el presidente del comité de socios, dependiendo de cómo está constituida la empresa. ¿Cuáles son los requisitos para planear una auditoría? Primero, primero de los primeros, si nos llaman, digamos, para poder hacer una auditoría en el área de TI, por ejemplo, debemos saber cómo funciona la empresa o cómo, en qué rubro está, qué es lo que hace, qué tipo de información maneja. Entonces, eso puede ser de conocimiento general público sin ir más adentro, digamos, en la revisión de los controles. Aparte de eso, se debe tener un conocimiento sobre el marco regulatorio, hablando de la parte legal, por lo que funciona esa empresa. Ya si una organización X debe tener una constitución general de la empresa o de la organización, donde está definido, donde están definidos su misión, su visión, sus políticas de contratación, por ejemplo, cómo está conformado su directorio, si va a tener un gerente general, y todo lo que se refiere a la constitución de no solo de la empresa, sino del cumplimiento de las leyes que ha utilizado se utiliza o dentro de las leyes que están enmarcadas el funcionamiento de esa empresa. Ahí está el siguiente punto, ¿no? El entendimiento de la misión, objetivos, propósito y los procesos del negocio. El proceso de negocio es lo que hace la empresa. Se debe identificar cuáles son las políticas, normas y procedimientos del negocio. Se debe evaluar a través de un análisis de riesgo cuáles son hacia dónde va el negocio. Se debe hacer una revisión del control interno. Se debe establecer el alcance y los objetivos de la auditoría, o sea, hasta dónde voy direccionando mi auditoría. Ya les dije, no tiene que ser de todo, tiene que ser de algo en específico, porque si es de todo, se tarda un montón y no llegamos a concluir nada, ¿cierto? Y adicionalmente, esto se debe desarrollar un enfoque sobre cómo lo voy a plantear mi auditoría y cuál va a ser mi estrategia de auditoría a realizar. ¿Qué puntos se debe considerar? En la auditoría, por ejemplo, deben estar las disposiciones regulatorias, hablando de normativas, leyes que debería tener y cumplir la organización. Un contrato de auditoría externa, el estatuto de lo que es la auditoría, y vemos aquí la parte de Nagas, de NIAS y SACA-TI también nos dice cuáles son las disposiciones regulatorias o normativas que debería tener la parte de proceso de auditoría en general. El negocio se puede ver a través de tratados internacionales, la Constitución Política del Estado, los códigos de comercio, código, no sé, de construcción, el código de comercio, el código ahorita no me acuerdo otros códigos, las leyes que existan para la constitución de una empresa, si están el fin o el negocio de la empresa o de la organización está basada en el cumplimiento de algunas resoluciones ministeriales, sectoriales, estatutos, y los PNP, que son los procedimientos, las políticas, normas y procedimientos del negocio. Aquí vamos a ver, según los estándares de ISACA, se va en diferentes áreas. Primero está el estatuto de la auditoría, la independencia, que debe tener la independencia profesional y organizacional, la parte de éticas y estándares profesionales, la competencia profesional, la parte de planeación, hay que definir cuáles son los objetivos, definir los objetivos en base a algunos riesgos que se han identificado o que el gerente por cumplimiento o si no por necesidad, digamos, de realizar ese proceso de auditoría. Además, se tiene que poner la naturaleza, el alcance, tiempo y los recursos que vamos a necesitar para hacer este proceso.
El siguiente sería la parte de ejecución del trabajo. Debe tener una supervisión, evidencia, documentación, en la elaboración del informe y no solamente el proceso de auditoría termina cuando yo entrego el informe, sino cuando también sigue un proceso cuando yo le hago seguimiento a las recomendaciones que se emitió en ese informe de auditoría que entregué en un momento determinado. ¿Qué debe si bien vamos a seguir redundando en esto, la información que se maneja debe ser confiable, debe ser confidencial, debe ser íntegra, debe ser de disponibilidad? ¿Qué se refiere con confiabilidad? Que esta información debe ser apropiada, debe cumplir con ciertos requisitos y no solamente para el uso de la organización, sino para las personas que así lo requieran. Confidencial, se necesita, debe ser la información de acceso solamente para personal autorizado. Entonces, estamos hablando de información sensible, por ejemplo. No es una información que se publique o que todo el mundo tenga conocimiento de esta. La información debe ser íntegra. Es lo mismo que les decía hace un momento, debe ser correcta, completa y exacta, ¿no? La exactitud y debe ser validada, digamos, en el sistema y en los procesos que así lo requieren. Debe cumplir con lo que es disponibilidad, que la información o que los datos estén disponibles en el momento que sean requeridos, ¿no? Eso es los criterios que debería tener la información. Aparte de eso, debe ser efectiva, eficiente y de cumplimiento. Cuando decimos que cumple con una característica de efectividad, es que la información es adecuada para desarrollar las actividades de cualquier entidad, organización, dependiendo, ¿no? La eficiencia cuando la información es suficiente a través de los recursos de la mejor manera posible. Cumplimiento, volvemos a la parte legal, digamos, ¿no? Que que esta información cumpla con atención a las leyes, regulaciones y acuerdos contractuales que la organización o la entidad pueda realizar. Riesgos. Riesgos en un proceso de auditoría. Probabilidad de un mal análisis, ¿no? Si no sabemos bien el contexto de lo que queremos hacer, puede ser que se haya un error o se realice un mal análisis y estemos realizando una mala identificación de riesgos y por ende un mal informe de auditoría. Probabilidad de una auditoría inapropiada, ya que si no definimos bien cuál es el propósito de la auditoría, entonces no vamos a saber hacia dónde queremos dirigirla y tampoco hay que dirigirla a un solo objetivo, ¿no? La probabilidad que el auditor emita un diagnóstico equivocado o una mala percepción. Por eso mismo, les dije yo el día de ayer que el auditor debe ser una persona íntegra y que no deba tener ningún tipo de relación personal, familiar, de amistad con lo que vendría a ser la gerencia general o con alguna persona a la que le está yendo a hacer la auditoría. Riesgo, seguimos. Riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección y esta es una formulita que que se utiliza para determinar cuáles son el grado, digamos, de lo que es la auditoría. Nos vamos a basar el programa de auditoría de un sistema de información basados en criterios de calidad, fiduciarios y seguridad. Debe tener un plan estratégico y táctico y habitualmente incluyen los siguientes puntos. O sea, o habitualmente se realizan esos puntos. La obtención y documentación del área donde vamos a auditar, la evaluación de riesgos y planeación general del proceso de auditoría, una revisión preliminar del área que vamos a auditar, la evaluación del área auditada, verificación de todos los procesos o diseños de controles, las pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, el informe y el seguimiento. Entonces, eso vendría a ser todo lo que se va a realizar en un proceso de auditoría.
Papeles de trabajo, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Documentación, podemos utilizar planes, programas, actividades, pruebas, hallazgos o incidentes de auditoría que ya se hicieron anteriormente, digamos, ¿no? Si ya es un proceso de auditoría, ya les dije que se puede realizar anualmente, el de la anterior auditoría puedo identificar cuáles fueron las observaciones más fuertes o con más riesgo y directamente ir a aquellas observaciones y poder verificar si se subsanaron o no se subsanaron y hacer el seguimiento. Podemos tener a través de formato medios opcionales, impresos, digitales, y también se pueden basar en las que son las mejores prácticas, ¿no? O sea, el proceso de auditoría va a verificar que están cumpliendo, pero también eh, pueden decir que hay mejores prácticas. Por ejemplo, en la parte del etiquetado, archivado, ver, digamos, el almacenamiento adecuado de los backups, entre otras cosas. Evidencia. Se llama evidencia a cualquier información que permita determinar si la entidad o los datos están siendo, que están siendo auditados cumplen con los criterios u objetivos de la auditoría. ¿Sí? En este caso, cualquier evidencia puede ser suficiente, relevante y competente. ¿Cuándo se dice relevante? Que es importante para los objetivos de la auditoría que ya se definió y las evidencias periféricas, por ejemplo, pueden llegar que permiten llegar a esa evidencia relevante, ¿no? Todo el entorno que se puede identificar. La evidencia puede incluir observaciones del auditor, puede incluir notas de entrevistas, puede ser un material extraído, perdón, de la correspondencia, de los correos o de documentos, o, como les dije hace un momento, pueden ser resultados de una otra auditoría que se realizó en un momento anterior al proceso que estamos queriendo realizar. Confiabilidad de la evidencia. Aquí estamos llamando a la evidencia aquellas falencias o aquellos datos o aquellos procesos que hemos llegado a identificar que tienen cierto nivel de riesgo. ¿Ya? Esta evidencia, por ejemplo, debe ser independiente del proveedor de la evidencia. Entonces, si estamos determinando que no existe un correcto control de usuarios, digamos, al momento de verificar el sitio, si se están compartiendo o no están compartiendo las contraseñas, entonces esto debe ser independiente del área de TI. Por ejemplo, si el área de TI dijo, esta es la política de manejo de usuarios, bla, 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 y el cumplimiento o no cumplimiento de la misma ya no es dependiente del área de TI, sino de la persona o del usuario. Debe tener en la parte se debe manejar lo que son las credenciales de la persona que suministra la información o la evidencia, entonces no puede ser cualquiera. Ya se debe tener responsable o asignado quién va a realizar o quién me va a responder a las interrogantes que yo tenga en este proceso de auditoría. Debe ser objetiva la evidencia, entonces debo yo verificar durante el proceso de auditoría que esa evidencia fue obtenida de manera no legal, digamos, ¿no? De manera objetiva. Ya no la obtuve de mala manera, no sé si me explico no es que se la charlé a alguien para obtener esa información, sino que la obtuve de manera correcta. Tiempo de disponibilidad de la evidencia y la limitación en obtener esa evidencia. Sigamos. Fuentes para recopilar esa evidencia. ¿De dónde voy a recopilar las evidencias o los datos para hacer mi informe de auditoría? Primero, lo primero que tengo que hacer es la revisión de la estructura organizacional, esto para el área de sistema, ¿no? Si acuérdense que vimos un organigrama general de una institución o de una organización, el área de TI también debe tener un organigrama, ¿sí? Entonces ahí ve quién es el de soporte, quién es el gestor de base de datos, quién es el que
Por ejemplo, el área de programación, quiénes son los que hacen las pruebas, quiénes que hacen la implementación, o sea, identificar los puestos, si quieren verlo, dentro del área de TI. Adicionalmente, debe existir lo que se llama segregación de funciones, que en muchas organizaciones no se dan, pero sí, lo ideal es tenerlas porque esto quiere decir que el DBA, el que administra la base de datos, no es el encargado de hacer las pruebas o poner en pruebas algún programa que se está implementando, digamos, en un sistema de información dentro de la organización. El de soporte no puede ser DBA, pues, ¿no? Porque el de soporte tiene sus funciones definidas, que es ir verificar en sitios por qué el usuario tiene problemas de acceder al sistema o tiene problemas, qué sé yo, de otro índole que tengan que ver con lo que es el sistema de información. Segundo, se hace lo que es la otra fuente para obtener los datos para hacer la auditoría, sería la revisión de los procedimientos, políticas, normas y procedimientos que tenga el área de TI. ¿No? ¿Qué sé yo? Políticas de creación de un nuevo usuario. ¿Cuál es la política? Y ahí debe estar escrita, bueno, debe ser solicitado por su jefe inmediato superior, debe ser autorizado por tal persona, debe ser creado, qué sé yo, con su primera, no, la primera letra de su nombre, la segunda letra de la primera letra de su segundo nombre, su primer apellido, y en caso, o sea, más o menos esas son las políticas, las normas y los procedimientos. Que las normas, el usuario no debe dejar desbloqueado, digamos, la pantalla si se ausenta de su equipo más de 3 minutos, si se levanta el escritorio debe bloquearla. Esas son las normas, ¿no? Los procedimientos y cómo se tiene que hacer. Aparte de esto, se puede realizar lo que son la revisión de los estándares de lo que hablamos hace un momento, el COSO, la ISO, el COVID, y la ISACA también tiene su forma, su metodología. La revisión de toda la documentación de lo que es el área de TI, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que cuentan para determinado procedimiento, para determinado proceso? Por ejemplo, aquí vemos cuáles son los documentos de inicio del desarrollo en caso que desarrollen proyectos o implementen proyectos, los planes o informes que hayan hecho para hacer la prueba del desarrollo de esos proyectos, registro los logs, volvemos a los logs o historial de cambios que se han hecho, estamos hablando de la parte si están desarrollando algún sistema o están cambiando reporte, programación, los manuales de usuario, los manuales de operación, cuáles son los documentos que están relacionados con la seguridad y cuáles son los informes de aseguramiento de calidad. Esa documentación es la que hay que revisar. También para recopilar la evidencia en el proceso de auditoría, se hacen entrevistas al personal, ¿sí? Pero ojo, ¿no? Al personal apropiado, ¿no? Que cumple funciones dentro del área de TI, por ejemplo, y se debe tenerlo por escrito, o sea, el auditor debe generar documentación respaldatoria de lo que está realizando, ¿sí? Esto lo puede hacer a través de un formulario de entrevista o una lista de verificación si cumple o no cumple, así como en algún momento lo hace la ISO. Vamos a hablar un poquito de lo que es las CAT. Las CAT, por ejemplo, para el proceso de auditoría, es lo que mencionábamos el día de ayer, que son las auditorías asistidas por computadora. Por ejemplo, aquí las auditorías, estas herramientas CAT me ayudan para análisis de base de datos, por ejemplo, de la información que se genera o se ha guardado en una base de datos, si son grandes volúmenes de información, me permite recolectar esa información y el auditor puede procesar o acceder o verificar que esta información cumpla con lo que es correcto, completo y exacto. ¿No? Acuérdense del algoritmo ese que dijimos, si nosotros queremos sumar 2 más 2 es igual a 5, lo hace, la máquina lo hace si nosotros lo programamos. Se debe realizar pruebas in situ, o sea, en el sitio, ¿no? Si estamos haciendo una auditoría al área de TI, debemos ir a las oficinas donde están el área de TI
Y el auditor puede verificar, digamos, o identificar a través de estas pruebas in situ cuáles son las funciones reales, cuáles son los procedimientos y hasta puede entender, digamos, ¿no? Crear conciencia sobre lo que es la seguridad. ¿Qué decimos cuando son pruebas reales? Debe ir el auditor a verificar que se están cumpliendo las normas, las políticas, los procedimientos que existen dentro del área de TI. También puede a través de estas pruebas puede evidenciar el cumplimiento y observación de lo que no se está realizando de estas normas y procedimientos. De tal manera que también puede generar cierta conciencia, digamos, en lo que se refiere a la seguridad. No les digo que debe ir y decirle, oh, no estás cumpliendo, te van a sancionar y qué sé yo, pero sí podrías cumplir, si no, te van a descontar, qué sé yo. No sé, ¿no? Para ver si cómo se realiza todo ese proceso del cumplimiento de las normativas de los procedimientos, las políticas, políticas, normas y procedimientos que existen dentro de la organización en el área de lo que es el manejo de la información. Cuando ya se terminó el proceso de auditoría, se debe tener en cuenta que debemos comunicar, digamos, ¿no? Poner a conocimiento de aquel gerente o aquella entidad que nos hizo hacer esa auditoría, de forma tal que tengo que mostrar de manera comprensible al gerente general, al director de la organización, por último al encargado de TI o al jefe de cuáles son los hallazgos que hemos tenido y cuáles son las recomendaciones, ¿no? Obviamente ya se había definido en primera instancia cuáles eran los objetivos y el alcance, ¿sí? de la auditoría y también pueden discutirlo. Dije, no, yo no quiero esto, me parece muy suave o muy leve su recopilación de la información, quiero un ambiente más profundo, ¿no? Y de forma tal que todo ese proceso que se realizó en primera etapa sea de conocimiento de la dirección, del gerente, dependiendo del tipo de organización. Para esto se deben realizar diferentes modelos de informe, ¿ya? El modelo de informe, el auditor no va a ser el mismo modelo de informe o el mismo informe para la parte gerencial que uno para la parte específica del área, ¿sí? Aquí hablamos de un resumen gerencial, perdón, donde se deba utilizar palabras o términos que sean de fácil entendimiento y no sean muy técnicos. No le vamos a poner un informe de auditoría, qué sé yo, realizado el escaneo de la red a través de un SNOR, se pudo identificar que las contraseñas son débiles y que se debe crear una política para generar contraseñas de manera más robusta, ¿no? Eso no lo va a entender la parte gerencial, ¿pues? Pero si ustedes van y le dicen, se ha logrado identificar que los usuarios a veces utilizan contraseñas que son muy fáciles de poder identificar, entonces se sugiere que se pueda se pueda generar una política que obligue al usuario a generar o a cambiar su contraseña a cada determinado momento. Debe hacerse también un resumen ejecutivo con anexos técnicos. Ahí entra la parte técnica, ¿no? Ahí podemos utilizar herramientas que me permiten, por ejemplo, hace rato les dije del escaneo de puertos, dentro del escaneo de puertos o el SNOR que me escanea toda la red, me permite identificar qué máquinas están accediendo o qué procesos se están corriendo en diferentes equipos y qué no deberían correrse, entre otras cosas. Se debe hacer una presentación visual, ¿no? Presentación de la parte de las observaciones y recomendaciones del proceso de auditoría y deben de existir un dictamen. Acuérdense que el dictamen es como que los resultados, ¿no? Deben mostrar los resultados, cuáles son los resultados identificados, los riesgos identificados, el nivel de vulnerabilidad y cuáles son las recomendaciones para que se pueda subsanar
estas vulnerabilidades que se identificaron en determinado proceso de auditoría. Vemos aquí una estructura, digamos, de qué es más o menos lo que debe tener el informe, que está bastante casadito con lo que les estaba mencionando anteriormente. En la primera parte debe haber una introducción, objetivos, alcance, periodo cubierto, o sea, fecha de inicio, fecha final, declaración sobre el carácter y la extensión de los procedimientos, o sea, hasta dónde voy a llegar con ese proceso de auditoría. ¿Ya? O vendría a ser el alcance, que en algún momento cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto o haciendo una investigación decimos el alcance, hasta dónde voy a llegar. Conclusión y opinión general del auditor, cuáles son los hallazgos, cuáles son las limitaciones de esa auditoría, lo mismo, aparte de lo mismo de arriba, y cuáles son las recomendaciones. Yo no le puedo ir a decir a una organización, su sistema no sirve, o su sistema es vulnerable, debo decirle su sistema es vulnerable en tales puntos, tales puntos, tales puntos, y estas son las recomendaciones que se debe tener para que su sistema no sea completamente vulnerable. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Uno general. Ya hablamos de los medios de prueba, puede ser testifical, pericial, documental, a través de informe, careo, inspección ocular. Puede hacer una reconstrucción de los hechos, una requisa, un secuestro, un registro del lugar del hecho y un allanamiento. Pero ya aquí, si vemos los términos que estamos utilizando, ya nos vamos más a la parte de delitos, digamos, o a la parte de procesos. Acuérdense que muchos de los procedimientos de auditoría que se hacen en algunas organizaciones, y lo van a poder ver en lo que son las famosas noticias, ¿no? Que a veces no son lo que son, pero ya. El origen de ese proceso de auditoría fue porque se cometió algún delito, ¿ya? Qué sé yo, algún desfalco, qué sé yo, de alguna empresa, entonces vaya, se descubrió el desfalco, no encontramos el modo operando, entonces voy a ver y tratar de identificar a través de una auditoría, ¿no? Por ejemplo, a ver, últimamente de noticias sonado, los títulos falsos, teóricamente falsos, que han sido emitidos por la carrera de comunicación social de la Universidad Gabriel René Moreno. Ya es lo que se me viene ahorita en cabeza, ¿no? Allá todo debe tener un procedimiento, ¿no? Les dije, ¿no? Todo proceso debe tener un procedimiento, o sea, debe tener una secuencia de pasos que se deben seguir para cumplir con un proceso. ¿Sí? Si nosotros en el área de TI, por ejemplo, decimos la parte de, a ver, alguien que me ayude con un ejemplo. Vamos, los escucho. Donde hayan escuchado que se ha hecho una auditoría al área de TI. A ver, ¿quién? Al azar. Por ahí yo solita estoy hablando. Carlos Daniel Tola. No, ahí no conoce, no responde. Bueno, en sí es eso, ¿no? Se puede hacer todos los medios de prueba que puedan obtener dentro de la auditoría van con los puntos que ven en pantalla. Y algunos que sí se van por delitos y hay otros que no. Disculpe, Sí, genera una consultita. Dentro de estos medios de prueba, cualquier medio es contemplado dentro de una auditoría o es solamente el medio que está registrado como físico o como digital o es como lo contempla la normativa, el procedimiento según cómo esté registrado. los medios de prueba, por ejemplo, a ver, en el área de TI, algo sonado en el área de TI, los desfalcos que han habido en el Banco Unión, bueno, hace rato ya fueron noticias, ¿cierto? ¿A qué se debió, digamos, la vulneración? No, hubo uno recientemente,
de un joven en el Banco Nacional, si no me equivoco, que hacía retiros de diferentes cuentas y se lo depositaba a su cuenta. Hizo más de 600 retiros o algo así, pero eran importes pequeños, ¿no? ¿Qué pasó? Él descubrió o se dio cuenta que dentro del procedimiento que realizaba él de sus funciones en el banco, se dio cuenta que tenía acceso, digamos, a poder realizar el retiro de una cuenta y el abono sin que el usuario sin que el dueño de la cuenta se entere, pues. Entonces, eso quiere decir que no hay un control de validez o un control de la persona que diga o autorización de la persona que diga, sí, yo autorizo que se me haga este débito de esta cuenta, por ejemplo, y se me transfiera a la otra, ¿no? Ese medio de prueba, por ejemplo, seguramente se lo ha identificado a través de un logs, a través del usuario que accedía al sistema, a qué accedía, cuándo accedía, cómo accedía. Entonces, sí hay un medio de prueba físico, si quiere verlo así. ¿Ya? ¿Y qué hicieron? Entonces hicieron un análisis, hicieron una auditoría, llegaron a identificar cómo lo hacía y cómo logró vulnerar los controles que existían dentro de esta institución para que pueda realizar este proceso vulnerarlo y obviamente beneficiarse de esa vulneración, digamos, ¿no? Ahora, los medios de prueba, así como los ve, puede ser documental, puede ser que alguien se haya dado cuenta que estaba haciendo, mal utilizando los accesos que tenía el sistema, eh, eh, entre otras cosas, digamos. Esto está más orientado, estos medios de prueba más orientados a la parte forense, en la parte de delitos, digamos, y delitos informáticos también puede ser. No sé si le resolví la duda, Leonardo. Sí, sí, claro, sí, sí. Gracias. Ok. ¿Alguien más? No, sigamos. Cuando se habla de pruebas, se hablan de peritos. Los peritos, o en este caso, dentro de un proceso de auditoría, sería el auditor de sistema certificado. ¿Ya? En Bolivia existen empresas que los preparan o los capacitan para ser auditores certificados. Acuérdense que ayer y ahora hemos estado hablando de los conocimientos que debe tener el auditor, si quieren verlo de esa manera, es lo que estamos viendo ahorita, para poder determinar cuáles son las falencias, cuáles son las vulnerabilidades, poder colocarle, asignarle un riesgo, poder recomendar cómo pueden subsanar esas observaciones, entre otras cosas. ¿Ya? Cuando hablamos de perito es cuando ya se ha cometido algún delito o el perito vendría a ser un experto en determinada área o con conocimientos en determinada herramienta, ¿ya? ¿En qué caso se necesita una pericia? Cuando se descubre y se valora un elemento de prueba. Hace rato hablamos de las pruebas. Y debe tener este perito conocimientos especializados y la parte de ética e idoneidad, ¿ya? Por ejemplo, lo que hace el perito cuando ya es un proceso penal o judicial, está el fiscal, le viene, le da la orden al perito para determinar si todas las pruebas obtenidas en ese proceso de auditoría, está la parte de cumplimiento o no cumplimiento de las normas, leyes, entre otras cosas. Lo que vemos aquí en pantalla son los pasos, si quieren ver, para lo que el trabajo que haría un perito, ¿no? Él va, verifica o él da validez a lo que verificó en algún momento, ¿no? Pero ya esto dentro de un proceso judicial. ¿Cuándo es un consultor técnico? No es lo mismo que un perito. El consultor técnico puede estar, digamos, en el procedimiento o en la captura, en el relevamiento de datos,
debe observar en este caso todo lo que está sucediendo durante todo el proceso de auditoría, puede asesorar a cualquiera de los dos, puede interrogar a los peritos y puede concluir sobre la prueba pericial. Este consultor técnico es más la parte del conocimiento, de la validez del conocimiento de los procesos que utilizaron en el proceso de auditoría, ¿ya? Ellos van a decir, van a decir si se realizó conforme a normativa, ley y demás cosas, ¿ya? Perdón. Por ejemplo, una auditoría de un sistema, aquí estamos hablando de control interno, ¿sí? Dentro de la auditoría del sistema, vemos, hace rato les dije, hay áreas, ¿no? Puedo hacer auditoría de sistemas a la gestión de TI, puedo hacer auditoría de sistemas a la seguridad de la información, puedo hacer una auditoría de sistemas a lo que son aplicaciones y datos y otra que son redes y comunicaciones. Si se dan cuenta, todas estas 4 áreas forman parte del grueso del que es TI o lo que es sistemas o lo que es la parte informática, ¿sí? La parte de gestión, que era lo que nos preguntaba al principio Leonardo, la parte de todo el proceso administrativo que se puede llevar a cabo dentro de un sistema, de un departamento de sistemas. ¿Sí? Ahí están las políticas, normas y procedimientos, si tienen un plan estratégico, si tienen plan de contingencia, si realizan pruebas o no realizan pruebas, si tienen contratos con servicios con entidades de afuera, si tienen licencia de los programas que utilizan, si tienen proyectos, cómo los manejan, cómo los administran, y la parte de recursos humanos. ¿Sí? Todo esto abarca lo que es la gestión de TI. Aparte de eso, está lo que es la seguridad de la información, ¿no? Y ahí vamos a la parte física y lógica, ¿sí? La parte física es todo su entorno, ¿no? La parte física es cómo está protegido el CPD, cómo está protegido físicamente el negocio, la parte ambiental, si el centro de procesamiento de datos donde están nuestros servidores tienen aires redundantes, si tienen la instalación eléctrica correspondiente, si las tuberías de agua están con piso falso, entre otras cosas. Y la parte lógica es la protección del software, ¿no? La parte de si tienen antivirus con licencia, cuántas máquinas tienen, están con antivirus, si tienen la parte de control de accesos a la parte lógica, qué usuario, cuál es su contraseña, cuándo accede, si tienen políticas de escritorio limpio, la parte del firewall, si están protegidos, si no están protegidos, si tienen acceso a VPN, si tienen acceso a la nube, entre otras cosas. La parte de aplicaciones y datos, bueno, ya va ahí directamente orientado a lo que es el sistema de información que puedan manejar, digamos, ¿no? Cualquier empresa, dependiendo su área en donde se desempeñan, y lo que es base de datos. Ahí ven los controles de ingreso, los controles de salida, si tienen diccionario de datos, si tienen algún diagrama de entidad-relación, si tienen pruebas de cumplimiento, sustantivas, entre otras. Y si se dan cuenta, en la parte de seguridad de la información y seguridad de redes y comunicaciones también se habla de la parte física y lógica. En redes está la parte de seguridad física y la parte de seguridad lógica, pero estas se refieren a la parte de comunicaciones y redes que hay. Sí, o es que yo alegremente puedo llegar a mi computadora, me conecto llevo mi cable, me conecto a la red y ya estuve dentro de la red, y ya estando dentro de la red, si yo quiero hacer pruebas, puedo hacer malabares y puedo ir testeando, digamos, qué máquinas en la red funcionan o no funcionan, o tienen los puertos abiertos, o puedo buscar la forma de obtener información de la empresa. Eso también, como les dije ayer, es la parte de ethical hacking. ¿Qué busca lo que es gestión de TI? Bueno, ya lo dijimos, ¿con qué controla? La segregación de funciones, que la parte de si tienen un rol de vacaciones, por ejemplo, no va a salir el gerente, si sale el gerente, ¿quién se hace cargo del departamento de TI? Si sale el gestor de base de datos, ¿quién lo va a reemplazar? La parte de si están también, si están con, si cuentan con personal calificado para ocupar los cargos que tienen, si tienen un plan de auditoría interna propio del sistema, si tienen un plan de contingencia, si hacen
pruebas de ese plan de contingencia. Otra vez volvemos sobre las políticas, normas y procedimientos. Si tienen una forma de clasificación de la información y todos los manuales y contratos que puedan tener el área de TI. En la gestión de seguridad, clasificación de la infraestructura, si existe en la parte física, la parte de protección perimetral de cualquier ambiente, control de acceso físico al negocio, control de acceso físico a la parte de donde se encuentra la parte del CPD o el Centro de Procesamiento de Datos, si tienen sistemas de grabaciones y vigilancia, las políticas, las normas, los procedimientos de cómo se van a manejar las grabaciones, cómo se van a manejar los videos, el acceso a donde se encuentran estos equipos, dónde están ubicados. También entra la parte de las instalaciones eléctricas, como les había comentado, el cableado estructurado y en lo que es la red y telefonía. Los controles ambientales se refieren a la parte de detectores de humo, si están, si sirven, si funcionan, alarmas, extintores, si los extintores tienen un periodo de caducidad, si qué tipo de extintores, perdón, existe dentro de la organización, o sea, porque hay diferentes tipos, ¿no? Uno en polvo, creo que otro sólido, dependiendo del área donde se van a colocar, ¿no? Si está etiquetado, si está actualizado, entre otras cosas. Vamos, siguiente. Controles lógicos. Accesos lógicos significa que solo hay una persona que tiene una sola cuenta, no hay dos personas que puedan compartir una cuenta de acceso a la parte de los sistemas. Deben ser cuentas genéricas, así como les mencioné, qué sé yo, una política que debe decir la primera letra de su nombre, de su primer nombre, su apellido paterno. Si hay duplicados, por ejemplo, si hay Juan Pérez, digamos, sería J. Pérez, su usuario. Pero hay Julia Pérez también. Entonces ya no va a ser J. Pérez, digamos. La señora Julia va a tener Pérez Román, entonces J. Pérez R. ¿No ve? Entonces existen, se deben tener en cuenta que deben existir solamente cuentas genéricas y la unicidad de las cuentas. Las cuentas genéricas, qué sé yo, todo el mundo va a acceder a una sala de reuniones o al Wi-Fi siempre y cuando cumpla con estas condiciones, ¿no? La complejidad de las claves. Hoy en día se maneja, hasta donde tengo entendido, la complejidad debe ser que va casadito con la robustez. Cada contraseña debe estar conformada por 8 caracteres. Estos 8 caracteres deben tener una mayúscula, un dato numérico y ahora un dato alfanumérico. Entonces estamos hablando de una contraseña, qué sé yo, bastante robusta, ¿no? Difícil de hackear o difícil de identificar cuando estamos transcribiendo para acceder a un sistema. El perfil de usuario debe estar definido en lo que son los controles lógicos que me defina qué acciones o qué opciones voy a tener yo con ese perfil para acceder al sistema, ¿no? Sí, no voy a ver informes gerenciales si soy una simple cajera, no voy a tener acceso a los saldos de las cuentas en el caso de la parte bancaria, solamente si trabajo en caja y las de plataforma sí, digamos, pero ellos no. Y a eso se refiere a los perfiles de usuario debidamente designados, ¿no? El antivirus debe tener la parte de lo que es la licencia, no solo la licencia, sino la actualización de la base de datos, porque eso se actualiza constantemente. El firewall debe verificarse que esté correctamente configurado y se debe hacer un monitoreo. No puede ser en la parte de las reglas que se puedan implementar en el firewall, estar de forma correcta y que sean aplicadas en su correcta forma. Los proveedores de servicio, ¿sí? Los IDS, los IPS, que son los que nos proveen el servicio de Internet, por ejemplo, deben también tener se debe realizar un monitoreo, ¿no? En esto, lo que se refiere a la parte de la gestión de la seguridad y los controles lógicos. En la parte de redes y telecomunicaciones, ¿cuáles son los controles? Por ejemplo, vemos los diagramas de red, deben estar claramente definidos, donde están identificados los puntos de red, ¿ya?
Y el rack, por ejemplo, debe estar identificado de cuáles son del piso 1, del piso 2, del piso 3. Hay una codificación estándar internacional para poder identificar cada uno de los puntos. ¿Qué topología de red se utiliza? Si existe seguridad física de la red y cuáles son los dispositivos que forman parte de esta red. Ahí también se pueden hacer lo que son los test de penetración o ethical hacking que les dije hace un momento. Y si se puede acceder a los logs de los dispositivos de los firewall, ¿no? Los firewall, como cualquier otro dispositivo o sistema, va manejando los logs, va identificando cuáles están, quiénes reglas, se cumplen las reglas, si me están atacando, si no me están atacando, y si tengo alguna forma o alguna herramienta que me permite defenderme de algún ataque de afuera. Entonces, esos tipos de controles debo tener en la parte de red. La parte de aplicaciones. Cuando se genera un sistema de información, hay lo que es la parte de introducción de los datos, ¿cierto? Entonces, ahí debe haber los controles de entrada de la información que estoy metiendo en mi sistema, ¿sí? Los controles, si existen controles en el proceso de esa información de todo el sistema y cuáles son los controles que tengo de salida. Cuando hablamos de controles de entrada, se refiere a los controles de secuencia, si es relativamente la secuencia ordenada, qué sé yo, apellido paterno, materno, nombre y carnet de identidad, digamos, no si quiero yo, o si no controlo, por ejemplo, el NID, o si no el NID, me va a aparecer el nombre, ¿no? De una secuencia. Un límite, rango, validez, duplicación y relación lógica. Si el dato que yo estoy introduciendo al sistema es válido, por ejemplo, ¿no? Si en un campo numérico no le voy a poner caracteres. En un campo de caracteres no necesariamente tiene que ser un numérico, ¿no? Si es el campo que yo voy a guardar en mi sistema es un importe, tiene que ser un dato numérico. Si el dato que voy a guardar es el nombre o la dirección de algo, tiene que ser un dato que esté conformado por caracteres. ¿Por cuántos caracteres debe estar conformado también? Eso es importante. La duplicación. Entonces, mi sistema no me debe permitir que registre 2 veces al mismo usuario, por ejemplo, o al mismo cliente, ¿sí? No, o ya voy a generar duplicidad de la información, ¿cierto? En la parte de controles en el proceso se habla de funciones hash, que vendría a ser la firmita de un proceso que yo estoy generando de forma única. Deben también existir los mensajes de error cuando estoy metiendo algún dato que no corresponde para guardar en el sistema. Lo mismo que les decía hace rato, si es numérico, tiene que ser numérico, si es de carácter, tiene que ser carácter. La verificación de cálculos es el famoso algoritmo de 2 más 2 es 5, entonces que los datos sean correctos, completos y exactos. Y la parte de los puntos de verificación. Entonces, ¿dónde voy a identificar dónde debo de verificar que estos procesos se estén ejecutando como deben ser? Y los controles de salida, que son los reportes y las consideraciones en el caso de las cuentas, ¿no? Lo que les dije ayer, les daba el ejemplo de que en un libro diario contable, ¿sí? Si yo voy registrando un asiento contable, yo no debo guardar un asiento contable con una fecha del día anterior, pues. No puedo guardar en mi sistema o registrar o validar en mi sistema un asiento contable donde la suma de todo lo que yo vaya cargando en el debe va a ser diferente a lo que se cargó, a la suma de todo lo que estaba cargado en las diferentes cuentas en mi haber. Tienen que cuadrar. Si no cuadra, no se guarda. Esos son los controles o conciliaciones que podemos definir. Control de aplicaciones en la parte de la evaluación técnica. Cuáles son las interacciones que pueda tener los diferentes módulos que tengan registrados en mi sistema, si se transfiere la información de manera lineal o secuencial, en línea, a través de, qué sé yo, no hay una relación directa entre estos dos sistemas de control de inventario y de ventas, entonces, ¿qué hago? Manualmente genero un archivo y ese archivo voy y lo cambio, lo cargo a mi sistema de venta porque no hay una relación física, si quieren ver, entre esos dos sistemas. No están en la misma red o están en diferentes redes, pero ya. Lo mismo, la parte de pruebas, muestreo y comparación, que los datos tengan que ser los mismos en el origen y en el destino que estoy
verificando, haciendo mi evaluación técnica de ese control de aplicación. Perdón. En lo que es la base de datos, diccionario de datos, si hay segregación de funciones para el administrador de base de datos, pistas y auditoría, los logs, los famosos logs en las bases de datos, los backups, cómo se realizan los backups, dónde se guardan, cómo se guardan, quién los realiza, si están dentro de la mismo ambiente, si deben estar en otro, qué sé yo, o sea, dice, efectiviza cómo deberían manejarse, por ejemplo, los backups. Ahora no se manejan backups físicos, antes se guardaban en cassettes, en CD, o dependiendo del volumen de la información, ahora se sube todo a la nube. Las pruebas de cumplimiento sí se realizan, cómo tienen que hacer todos estos controles en lo que se refiere a la base de datos, y en algunos casos para determinar la integridad de los datos se realizan las famosas las pruebas asistidas por computadora, el uso de las herramientas CATS que ya les había mencionado antes. Volvemos a la ejecución de auditoría. Ya dijimos, recopilar información y planearla en base a los diferentes puntos que vemos en pantalla en el diagramita. Lograr el entendimiento del control interno. También lo habíamos visto y lo habíamos detallado qué deberíamos considerar en este punto. Efectuar las pruebas de cumplimiento, ejecutar las pruebas y concluir las auditorías con el informe general. Vamos a seguir con los pasos, ya lo hemos visto, pasos a seguir, entrevistas a los gerentes, revisión de los planes, revisión de informes, qué recursos, tecnología, instalaciones, aplicaciones, datos. Esto es lo mismo que habíamos visto antes en la metodología COBISO, que me permite cuáles son los pasos que tengo que identificar para planear mi auditoría. Y ahí lo podemos ver y podemos asignarle, digamos, un tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo puedo yo determinar para poder realizar cada uno de ellos? ¿Cuáles son los resultados? Mi informe, digamos, en mi informe, el resultado lo puedo poner cuál es la condición, el criterio, la causa, el efecto y la recomendación. ¿Qué nivel de riesgo tiene esta condición o esta observación que estoy realizando en mi proceso? Identifiqué y si lo hago en el informe o no lo informe. ¿Sí? Cuando hablamos de condición, se refiere a cuáles son los hechos que se encontraron en la auditoría y que no se cumplió con uno o más criterios. O sea, si estoy controlando, o qué sé yo, el proceso de acceso físico, veo que no se cumplió, que no hay un control efectivo, o como les dije ayer, ¿no ven que este era de Juan Pérez y este era de Rosario Espada, digamos, y los dos controlaban y los dos marcaban al mismo tiempo, entonces no se estaba cumpliendo con el requisito de control de la huella dactilar, qué sé yo, para el control de asistencia. Criterio viene a ser el marco de referencia para evaluar esa situación. O sea, el auditor debe decir por qué esa situación o la evaluación del por qué no se está cumpliendo la política o el procedimiento determinada de lo que se ha observado, ¿no? Esto debe estar respaldado a través de una ley, un reglamento, alguna norma que pueda tener la institución de control interno, o generalmente la parte de la opinión de algún experto también, ¿no? ¿Cómo se evalúa, cómo se evalúa la situación que se ha identificado? En la causa, la razón fundamental por la que ocurrió esa situación, volvamos al ejemplito del control de asistencia y la vulneración, si este era Juan Pérez y este era, ya no me acuerdo el nombre, porque los dos está registrado. Bueno, resulta que Juan Pérez en algún momento estuvo trabajando en TI y para que su compañera no llegue tarde, le registró sus dos huellas a nombre de uno a nombre de él y la otra a nombre de otra persona. ¿Ya? Efecto, lo que significa real y potencialmente no cumplir ese criterio. Sí, sigamos con el ejemplito de la huella. Si yo se logra identificar la vulnerabilidad en ese momento, quiere decir que la amiga o la segunda huella nunca va a llegar tarde y siempre llega tarde. Entonces, ¿qué pasa
si no llega tarde, si llega tarde, bueno, le descuentan, ¿no? Si no llega tarde, cumple con su trabajo. Entonces, hay hay un incumplimiento de las normas que tiene la Organización de Control de Personal. Aquí vemos, por ejemplo, una comunicación de resultados, pero ya que hace referencia a un ejemplo. Por ejemplo, dice, los contratos del personal de sistemas no cuentan con cláusulas contractuales de confidencialidad y de propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, cualquiera del departamento de sistemas, si divulga información sensible o confidencial, no será pasible de alguna reprimenda o memorándum, llamada de atención, digamos, porque en su contrato no dice. ¿Sí? Y esto lo podemos poner ahí en la condición, está, y en base a qué normas se está basando, donde dice que debe existir. ¿Cuál es el criterio? La situación se debe a la falta de formalización de un procedimiento de contratación que se esté enmarcado dentro de una política de seguridad. Causa, se podrían generar conflictos legales en caso de desvinculación de los funcionarios y litigios respecto a la propiedad de software. Estamos hablando de propiedad intelectual en el caso de desarrollo. Estamos asumiendo que es así. ¿Qué se recomienda? Se recomienda a corto y largo plazo incluir adendos a los contratos con cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual, formalizar e implementar una política de seguridad con base a la ISO, la 17799, o mediante una evaluación de riesgo. ¿Cuál es el nivel de riesgo que tiene? Alto. ¿Se debe colocar en el informe? Sí. Entonces, ahí están los puntos. Condición, criterio, causa y efecto. La recomendación es la de abajo. Existe una comunicación, por ejemplo, el ejemplo de una comunicación de resultados. Aquí dice, existen contraseñas utilizadas inclusive con una antigüedad mayores de un año. Política de seguridad de la institución, o sea, ya está definido en la institución que existe esta política. Esta situación se debe a una deficiencia del aplicativo que no controla la reutilización de las contraseñas. O sea, no está bien configurado como debería ser, o no está bien implementado el control, el programa que hace ese control. Podría generar la adivinación de contraseñas o el uso inapropiado de contraseñas por parte de compañeros de trabajo, que se recomienda pedir la modificación del aplicativo para controlar la repetición de contraseña e implementar una tabla de histórico de cambio de contraseña. Nivel de riesgo, medio. ¿Se presenta en el informe? Sí. Vamos a ver lo que es control interno. Aquí, si podemos ver en pantalla, esos dispositivos me ayudan para procesar información. Los del medio para transmitir y los de abajo para almacenar. Lo mismo, está un poquito desactualizado, pero sabemos que podemos almacenar información en la nube. De hecho, podemos también procesar información en la nube. No, lo que no vamos a poder es poder transmitir, porque ya lo transmitimos en la nube. Entonces ahí estamos. Cuando decimos que es mayor operatividad de esto, hay un mayor riesgo a lo que significan las tecnologías de la información. ¿Qué hacemos con un control interno? El control interno, ya dijimos, lo realiza COVID. Podemos manejar la entrega de información, la ejecución de aplicaciones y qué necesitamos en lo que se refiere a infraestructura y personas. ¿Cuál es el objetivo de un control interno? Ya estamos hablando de un control interno. Si tenemos la efectividad, nos da calidad, la eficiencia nos da calidad, la confidencialidad, integridad, disponibilidad y cumplimiento nos dan seguridad. Y la confiabilidad y el cumplimiento es para las partes fiduciarias. El conjunto de controles, políticas, normas, procedimientos, la estructura organizacional, las funciones del software, las funciones del hardware que me permiten establecer, implementar, monitorear, revisar y mejorar, ¿no? Todo esto lo debo establecer políticas, debo establecer normas, debo
implementar las políticas, debo implementar las normas, debo hacerle un control a que esas políticas, esto me refiero al monitoreo, debo hacer un control que se están cumpliendo esas políticas, debo revisar cómo se están cumpliendo las políticas y debo poder proponer cómo voy a mejorar todo lo que vemos en la parte izquierda. El alcance de estos controles obviamente es a todas las personas, a todas las aplicaciones, a la parte de infraestructura física y a la parte de la información que se genera o se administra dentro de una organización. ¿Qué es un control interno? Es un proceso efectuado por la dirección, alta gerencia y el resto del personal. ¿Para qué? Para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de la organización. ¿Qué objetivos? La eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de lo que es el manejo de la información y el cumplimiento de las leyes y normas que se deban aplicar dentro de la organización. El control interno. ¿Quién implementa los controles? El negocio y la unidad de TI. ¿Quién evalúa los controles? Lo que es la auditoría puede ser interna, externa, el auditor de sistema o también se puede hacer un autocontrol. O sea que cada gerente de sistemas puede verificar, digamos que no se están cumpliendo algunas políticas, también hay lo que es al autocontrol. En lo que es los controles de TI, se dice aquí vemos un arte. ¿Por qué? Si la vemos la parte rojita, asumir es vivir con el riesgo. Reducir es implementar aquellos controles. Transferir la parte de transferencia de los controles sobre otras entidades fuera de la organización, como ser la parte de seguros y la outsourcing. Los seguros vendría a ser, si yo contrato seguros para proteger todos mis equipos de mi centro de procesamiento de datos, si en caso de que ocurra algún acontecimiento fuera de lo normal, me lo puedan restituir en un momento corto. Eliminar o dar de baja, eliminar vendría a ser eliminar el control o poder dar de baja, donde tengo el costo, digamos, de dar de baja algo, puede obtener un mayor beneficio, un mayor control. Qué sé yo, la parte del cambio, digamos, de un servidor o de un modelo de administración de base de datos local, en sitio o en una administración de base de datos en la nube, por ejemplo, ¿no? Quizás me cueste más barato, para la organización le cueste económicamente más barato, tener su base de datos en la nube que tenerla en un sitio físico, en un centro de procesamiento de datos por la cuestión de costos de los equipos, qué sé yo, entre otras cosas. Clasificación, dijimos, por su efecto, estos controles pueden ser preventivos, detectivos y correctivos. Preventivos, que yo pueda determinar antes de que me ocurra algún desafortunado incidente. Detectivos, cuando se ocurrió el incidente, pero lo estoy detectando a tiempo y lo puedo salvar ese incidente. Correctivos, bueno, ya cuando ocurrió el incidente y ya tengo que buscar cómo corregir y que no me vuelva a ocurrir ese incidente. Por su forma también pueden ser controles fuertes, débiles, compensatorios y solapados, ¿no? Fuerte cuando voy, ataco directamente al suceso que accedió y busco, digamos, cómo detener. Controles de entrada. Bueno, aquí estamos hablando más de la parte de controles físicas que pueda tener a través de, por ejemplo, aquí vemos si nosotros hacemos un pago por tarjeta, si no se pide el PIN, ahora está por tarjeta de proximidad, pero igual necesito tener otro control sobre el chip que me genere, que no me esté mandando señal a todo mundo. Aquí, digamos, en la parte de entrada, tengo un punto de control, cuál es el proceso y cuál es la salida. Este es preventivo, ¿no? Controles de entrada o preventivo. Para esto puede haber lo que es se puede hacer a través de personal calificado, personal entrenado, para ver la parte de segregación de funciones,
El control de acceso físico a instalaciones debe ser dual y cruzado. Se debe, por ejemplo, la parte de documentos diseñados, debe tener portal credencial, si es visita, si es funcionario, si es del área de TI, qué sé yo. Y hasta controles preventivos puede ser con letreros, los famosos letreros de no fumar, no ingresar, área restringida, solo personal autorizado, o el de la camarita, ¿no? Sonríe que te estamos filmando, ya son controles, ¿no? Son controles preventivos. Cuando hablamos de detectivos, ahí está la camarita. Detectivos puede ser la parte de cuáles son los, donde se determinan los puntos de verificación en los trabajos de producción, por ejemplo. Un proceso interno donde está automatizado, no prohibido el ingreso, pueden ser mensajes de error cuando se quiere ingresar datos que no corresponden a un sistema. Se debe, por ejemplo, cuando hacemos, deberían hacerse doble verificación de cálculo, ¿cierto? Cuando el famoso algoritmo de 2 más 2 debe ser 4 y no debe ser 5. Las alarmas también, controles físicos, las cámaras. Ahí estamos ya la parte detectiva. La parte correctiva. Por ejemplo, aquí vemos cuán segura puede estar una contraseña o si tenemos un plan de contingencia. El plan de contingencia debe decirme qué es lo que yo tengo que hacer después de que me ocurrió algún incidente de seguridad y para poder darle continuidad al proceso del negocio que estoy yo como organización ofreciendo, ¿no? La parte de los antivirus, la parte de control de accesos lógicos con las claves, el control biométrico, la parte de los backups, vendría a ser lo que son los controles correctivos. Costo de los controles. Aquí hablando monetariamente para una organización, por lo general, dependiendo de la información que maneje, ellos van a invertir en sus controles. Si es información sensible, pues van a tratar de protegerlos lo más que puedan, ¿no? Si es una información que no es tan sensible, entonces van a tener un control mínimo, obviamente que no van a tener personal calificado y va a ser menos costo. En lo preventivo ya va a ir, si va aumentando, va a ir creciendo, ¿no? En el preventivo, detectivo y correctivo. En el correctivo voy a tener que invertir más si es que sucede una amenaza para poder salvar esa amenaza y poder continuar. Las pruebas de cumplimiento versus las pruebas sustantivas. Se dice que las pruebas de cumplimiento determinan si estos controles están siendo aplicados de acuerdo a las políticas y normas y procedimientos que podamos tener dentro de una organización. Las pruebas de cumplimiento sirven también para aprobar la existencia y efectividad de un proceso definido. Ya las pruebas sustantivas son las que fundamentan la integridad de un procedimiento real, proveen evidencia de la validez, la integridad de de las transacciones, si es la parte financiera, y sirve para comprobar errores monetarios u otras pruebas específicas a través de procedimientos analíticos. Entonces, las pruebas de cumplimiento son buenas porque se minimizan las pruebas sustantivas o de manera inversa. ¿Ya? Implementación de los controles. Aquí se habla de lo que es la evaluación de riesgo, cuáles son y se identifican las amenazas, las vulnerabilidades y cuál es su impacto. Ahí cuando decíamos si es riesgo alto, bajo, medio, es el impacto del riesgo de que esa vulnerabilidad o esa amenaza se haya concretado. Requerimientos legales, reguladores, existen lo que es el SOX, la ley SOX, pero es a nivel de manejo de activos, si no me equivoco, y cualquier ley que tenga que ver con de las partes regulatorias, decretos supremos, circulares de cumplimiento obligatorio, dependiendo de si están o no están o forman parte de una entidad regulada. ¿Cuáles son los objetivos y requerimientos comerciales para el procesamiento de información? El procesamiento de información se desarrolla particularmente por cada negocio. O sea, no va a ser el mismo
el mismo funcionamiento para una empresa que se dedica a la parte industrial, digamos, a la, no, la elaboración de botellas de plástico, que una empresa que comercializa botellas de plástico, ¿no? Va a ser diferente aquellos controles que puedan existir en estos dos tipos de organizaciones diferentes. En el caso de la ASFI, ellos tienen circulares que agarran y dicen, norman, si quieren verlo, esa parte, cuáles son los requisitos mínimos que deben tener para cumplir con lo que es la seguridad informática. En la parte de gestión se habla de un plan informático, tienen un comité de informático. En la parte de operaciones se habla de lo que ven lo que es seguridad, respaldos, administración, inventario. En la parte de usuarios ven los accesos, los passwords, la parte de las redes. Y todo esto también entra lo que es la parte de administraciones de contratos que tiene el área de TI y cuál es su plan de contingencia. Entonces, aquí, por ejemplo, todas las páginas web tienen una certificación SSL para lo que son la parte bancaria, sí o sí tienen que cumplir, ¿no? Ellos deben cumplir o deben tener la parte de una seguridad alta en las operaciones electrónicas. Ya se debe verificar que haya encriptación, por ejemplo, en todo el flujo, en la transferencia y en las transacciones electrónicas, no solamente en las internas, sino las externas, las que van al exterior. Por ejemplo, semestralmente se hacen pruebas de seguridad de los sistemas de información con procedimientos de hacking ético. Hacen la parte de también manejan, o sea, o implementan, perdón, implementan la parte de seguridad sobre tarjetas de crédito débito, ¿no? Estos están en base a normas internacionales por la parte de la PCI o los chips, dependiendo. Y también tienen el seguro. Acuérdense que ustedes si tienen una tarjeta de débito pagan en algunas transacciones, perdón, en algunas entidades pagan el seguro de la pérdida de la tarjeta o el robo de la información de la tarjeta y pagan un seguro, o sea, mensualmente, digamos. Hay otros que no pagan, pero hay unos que sí. También para la parte de leyes, se habla de la ley SAFCO, donde por ejemplo, en el artículo 1, inciso B, dice disponer de información útil y confiable y oportuna para los informes en base para lo que son las entidades financieras. En el artículo 10, las entidades emplearán los bienes y servicios en los fines previstos de la programación de operaciones, realizando mantenimiento preventivo y salvaguarda de los activos, identificando a los responsables. Entonces, sí están normados y está la AFI los norma con su circular de la parte de gestión de seguridad, existe la ley SAFCO también, y en el caso de instituciones públicas está el Estatuto del Funcionario Público, ¿no? Ellos también tienen que cumplir con ciertas funciones que son de cumplimiento obligatorio, digamos, ¿no? Por ejemplo, debe conservar y mantener la documentación y archivos sometidos a su custodia, así como proporcionar oportuna y fidedigna información sobre los asuntos inherentes a su función. Debe administrar velar por el uso económico y eficiente de los bienes materiales. O sea, todo procedimiento, todas normas, todas leyes, todos estamos regulados de alguna u otra manera por leyes, por políticas, por normas, por procedimientos. Y esto no se pasa también, de esto no se escapa también lo que es el proceso de auditoría. Existe la ANAC 270 que está casadita con ISACA, donde existen normas generales de auditoría de sistemas de información que están emitidas por ISACA, ¿no? ISACA es una entidad que regula la parte de o sea, da una sugerencia de cuáles son las normas generales que se debería tener para la parte del proceso de auditoría en el área de TI. También existe para el área de telecomunicaciones una ley, ¿no? Es donde habla de la privacidad y protección de datos, donde habla del valor probatorio de los documentos y firmas digitales,
donde se ve lo que es el certificado digital, quién es la entidad que va a certificar, que ese certificado depende, o firma digital depende, dice ser de la persona o es de la entidad que dice ser. Entonces, la parte del correo electrónico, la parte del correo corporativo, de quién es dueño de esa información, si es el usuario o para cuáles son los fines, entre otras cosas. Entonces, sí existe en la ley de telecomunicaciones, que es la 164, lo que es lo que son algunos aspectos que están relacionados con el área de TI y por ende con los procesos de auditoría. La parte de Basilea, bueno, habla de cómo podemos determinar el riesgo, si es un riesgo legal, alto, bajo, medio, dependiendo de la organización y el riesgo que pueda tener en las pérdidas, en el negocio, en la parte económica y financiera. Buenas prácticas, ya dijimos COSO, hemos visto COVID, hemos visto los estándares, o sea, toda la familia de la 27001, pero también existen otras buenas prácticas que podrían ustedes ver, digamos, qué tan similitudes pueden ser con lo que hemos visto en la exposición. Cuando se habla de modelo de madurez de control, aquí es para poder identificar cuál es el estado que pueda tener, si se puede tener dentro de la organización para saber si es que todos los procesos administrativos que tengan que ver con el área de TI eh, están correctamente implementados. Ya, yo puedo ver ahí, puedo llegar a determinar si quieren ver cuantitativamente, o sea, asignamos un valor numérico a si existe o no existe, si está definida, si está claramente definida, si está optimizada, cada proceso o cada elemento que yo tenga que ver con el área de TI. ¿Sí? Aquí este modelo de madurez de control me permite ver cuál es el estado de la organización, puedo hacer en la parte de industria, en la parte de estándares internacionales y la estrategia de organización para el mejoramiento, definido de forma cuantitativa. Esto ya lo vimos. El control interno de COVID también, qué es lo que hace cada una de las directrices de COVID que tenemos, que era planear y organizar, y cuáles son las preguntas que se debían contestar en cada uno de estos puntos, qué es lo que se debe adquirir e implementar, ¿sí? Los cambios se afectan o no afectan en los nuevos proyectos, cuánto me van a costar, entre otras cosas. La entrega de soporte, cuáles son las preguntas que según el modelo COVID yo estoy para poder lograr entender, digamos, o poder llegar a determinar cuáles son los procesos que se están ejecutando de manera correcta y oportuna. Lo que es el monitoreo, la variable y la razonabilidad de los controles. Se dice que no hay si hablamos de porcentaje, un total y absoluta seguridad, ¿sí? No vamos a estar 100% seguros porque de alguna u otra manera en el área de TI siempre van a existir vulnerabilidades, ¿no? Y como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Ya, si yo voy a poner a implementar un control, va a haber alguna persona que piense de manera diferente y logre saltar ese control que he implementado para determinada operación o función. El control interno solo puede aportar en lo que es una seguridad razonable, o sea, dijimos, no podemos estar al 100% seguros, pero sí voy a estar un 89% seguro. Las limitaciones que por lo general existen en todo sistema de control interno, por ejemplo, son las decisiones erróneas, ¿no? Si yo defino que mi firewall va a estar abierto y no voy a poner reglas de control de acceso a ciertos sitios web, entonces voy a tener saturación de Internet, ¿no? Entonces esa era una decisión errónea, dejar que todo el mundo alegremente, libremente acceda
al internet, dependiendo de la cantidad de equipos que cuente mi organización, voy a tener saturación del servicio y por ende no voy a poder manejar o administrar de manera eficiente mi sistema de información. El costo-beneficio de establecer controles. Si vimos hace rato el cuadrito donde yo podía determinar cuánto voy a invertir para determinar un control o para implementar un control, a veces es un análisis que se debe realizar. Por ejemplo, no voy a utilizar un servidor en la nube, voy a alquilar mi servidor que me implica un costo alto si es que no tengo la cantidad de transacciones no es relevante. Sí, si solamente tengo 20 transacciones, 50 transacciones por día, pues no es importante que yo tenga, por ejemplo, un acceso, un full servidor de base de datos, Oracle, un full gestor de base de datos, si mi nivel de transacciones no va a ser robusta, si quieren en cantidad, ¿no? Si tengo 50.000, 100.000, 20.000, 40.000 consultas, quizás sí me beneficie, ¿no? Como empresa, como organización, como departamento de TI. También las fallas humanas, ¿no? Si bien los equipos, los insumos, los equipos electrónicos o toda la parte de computadora, la computadora el equipo electrónico va a ejecutar o va a hacer las instrucciones que la persona le diga que tiene que hacer, ¿no? Ahí en fallas humanas puede ser la parte de la falta de capacitación, ¿sí? La falta de no crear conciencia en la protección de los datos, digamos, o en el manejo de información sensible, entre otras cosas. Entonces ya eso es una falla humana. Por ejemplo, el porcentaje asignado en cualquier análisis que ustedes hagan de riesgo, la persona, el humano, es el riesgo más alto que pueda cometer para un sistema de información, digamos, ¿no? Si va acoplado con falta de especialidad, entre otras cosas, entonces es complicado. Y también la falta de colusión o elusión de la alta gerencia. ¿A qué se refiere esto? La falta de apoyo que pueda tener la MAE o la organización en la implementación o en la propuesta que puede presentar el área de TI para la implementación de proyectos, de mejoras, de controles que pueda tener la organización. Bueno, creo que eso fue Cabalingo el día de hoy. Nuestra manera de trabajar en plataforma, ya les puse la primera actividad, que va a ser un foro donde ustedes tienen que responder 4 preguntas y poner, también emitir algún criterio de las preguntas que vayan a emitir las respuestas que vayan a poner sus compañeros. Y vamos a realizar un par, o si no es un poquito más, unas 3 actividades más que tengan que ver más con la parte del desarrollo de una auditoría de sistema. Y el análisis de un problema o un caso de estudio también dentro de los procesos de auditoría de sistema. Esto se los voy a colocar en plataforma y van a tener las fechas, digamos, definidas también en plataforma para la entrega de los trabajos. Ya, no sé si tienen alguna consulta, los escucho del poquito tiempo que tenemos todavía disponible. Disculpe, ingeniera, una consultita. ¿No va a compartir sus presentaciones de igual forma? La voy a subir en la plataforma. Ok, gracias. No hay por qué. ¿Alguien más? ¿No? ¿Quedó claro? Creo que se nos fue. Ah, no, está ahí el apoyo de la fundación. Bueno, si no tienen más consultas, muchas gracias. Cualquier, me lo pueden, consulta que tengan, no sé si me lo pueden hacer por plataforma, me la hacen saber y yo les voy a poner ahí para que puedan hacer alguna consulta y yo les trataré de contestar lo más pronto posible. Ya, si eso es todo, me despido. Muchas gracias por su Gracias a atención. usted, ingeniera. Gracias. Listo. Gracias.
Que tengan buenas Muchísimas tardes. gracias, ingeniera. Hasta otra oportunidad. Que tenga muy buen fin de semana. Bueno, estimados participantes, vamos a hacer el último llamado de la lista de asistencia, por favor.